Urbano por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente está elaborando la tesis doctoral en el doctorado de urbanismo de la UNAM. Ha dado clases en la Universidad Iberoamericana en proyectos y también participando colateralmente en la maestría de la cual estudió, y también es profesor temporal en el Departamento de Evaluación en el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional de la UAM Azcapotzalco. Ha dictado varias conferencias a nivel nacional o internacional, como en la UNAM, la Escuela Técnica Nacional de Atenas, la Universidad de Tesalia en Volos, y ha participado con ponencias en diferentes eventos, así como mesas de debate, en coloquios y encuentros de arquitectura internacional. En su vida profesional ha participado y coordinado varios grupos interdisciplinarios en temas de problemática urbana, así como planes de desarrollo urbano para nuevos centros de población aquí en México, en el estado de Tabasco. Participó en un plan de movilidad sustentable para sitios de valor histórico en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, y también en un plan de movilidad y recuperación del espacio público para generar un circuito de ciclovías en la Ciudad de México. Bueno, Cristos, yo quisiera comentar antes que como dije esta mañana, en el seminario procuramos una mezcla de temas, mezcla de sitios, de lugares diferentes, pero también una mezcla de generaciones de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. En este caso, Cristos y otros más que van a estar a lo largo de esta semana, pues es parte de este ingrediente joven, fresco, de nuevas ideas, nuevas inquietudes, que tratamos también de darle un espacio y que nos muestren sus visiones sobre lo urbano y qué están haciendo y cómo lo están abordando. En ese sentido, pues, bienvenido, Cristos, es tu primera participación, ojalá que sean muchas en un futuro. Adelante. Bueno, primero que todo quisiera agradecerles a todos ustedes por estar aquí y escucharme, ¿no? Regalarme una hora de su vida para que les comparta, bueno, las pocas cosas que he ido adquiriendo como conocimiento durante este trayecto que he tenido, ¿no? Y aparte de agradecer también a Sergio, a Maruja, a Amado, toda la gente aquí que está haciendo que todo esto funcione y que sea real y pragmático, ¿no? Que estemos aquí en este momento escuchándome. Quisiera decir de la importancia de esto, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad global, como lo que estaba comentando Maruja, ¿no? Entonces, ¿qué significa que somos ciudadanos ya del mundo? Estamos estudiando en Azcapotzalco, estoy de acuerdo, pero no significa que terminando vamos a estar trabajando en Azcapotzalco, ni menos en la Ciudad de México, ni menos en la región centro del país, ni menos en este país que es México, ¿no? Vean mi ejemplo, por ejemplo, yo estoy aquí en un país que no tenía nada que ver hace 4 años y medio antes de llegar, y pues aquí ya es mi nueva ciudad, ¿no? La Ciudad de México. Hace como 2, 3 generaciones la gente nacía, vivía y moría hasta en una casa, ¿no? Ahora vemos el ejemplo, cuántos departamentos cambiamos, ¿no? Cada año cambio yo de departamento. No es que no pague mi renta o nada por el estilo. Nada más. O las muchachas te echan. Sí, o las muchachas me corren. Este es otro problema. ¿No? Pero bueno, este es un punto muy importante, ¿no? Y si queremos formar parte de esta sociedad global, lo mejor es estar participando en este tipo de eventos, ¿no? Por eso son tan importantes, para que nosotros sepamos verdaderamente todo este mundo que está a nuestros pies, y nosotros es nada más tomar la decisión de pisarlo, ¿ok? Y para pisarlo con un paso fuerte tenemos que saber lo que está pasando, ¿no? Por eso estoy muy agradecido de estar aquí compartiendo este conocimiento del que les estaba hablando. Bueno, yo les voy a hablar de la Carta de Lipsia sobre las ciudades europeas sostenibles, que es una carta que se firmó como acuerdo de los ministros de los países europeos sobre las directrices principales que debería de tener el desarrollo urbano, el desarrollo regional en los países europeos, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos, una presentación breve de mi ciudad, de Atenas, y de los proyectos estructuradores del crecimiento y del desarrollo que están bajo esas premisas de la Carta de Lipsia.
Bueno, como índice de la presentación, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, cómo empezó toda esta inquietud, ¿no? Por parte de la Unión Europea. Entonces, primero vamos a hablar del marco de las políticas urbanas a partir de los años 80, donde tenemos las políticas neoliberales unilaterales, como se llaman, vamos a explicar por qué. Después vamos a hacer un salto de una década, vamos a hablar de los 90 y la introducción al pensamiento holístico, donde empezamos a ver verdaderamente que la ciudad es un sistema de varios elementos interrelacionados y cómo estos se pueden ya ver de una visión holística y no fragmentada como era la visión que teníamos antes, ¿no? Después, cómo terminamos a tener la Carta de Lipsia, que es de las más recientes que se han firmado sobre las directrices principales de desarrollo en la región de Europa. Unos ejemplos en Europa, no nada más después de la Carta de Lipsia, sino también de antes, que dan muy claramente a entender esta visión de sistema, que ya no es una visión fragmentada, ¿no? Donde abordando un proyecto urbano tenemos que empezar en muchas más cosas que nada más la estructura urbana o la arquitectura o lo construido, ¿no? Después vamos a saltar, vamos a ir a Grecia, vamos a presentar el país y la ciudad de Atenas, y para terminar, las dinámicas de desarrollo de la ciudad de Atenas, el crecimiento por sectores, para que sea más claro, para que tengan una imagen de cómo es esta ciudad. La dividí en varias partes que tienen más o menos una homogeneidad de cómo se da el crecimiento o el desarrollo urbano en sus casos, ¿no? Y las grandes obras directrices de desarrollo, cuáles fueron las que dieron, las que tuvieron cambio en la mancha urbana, para decirlo así, ¿no? Si ponemos un aeropuerto, significa que nosotros vamos a hacer la ciudad crecer hacia ahí, así de sencillo. Bueno, entonces empezamos nuestro recorrido en los años 80, donde tenemos las políticas neoliberales unilaterales. ¿Qué tenemos ahí como principales características, ¿no? Para sintetizarlo? Tenemos una intervención inmediata del gobierno central en temas de desarrollo urbano, en cooperación siempre con el sector privado. Estas cooperaciones, que se llaman las Public-Private Partnerships o las 3P, son entre el sector público y privado en proyectos estratégicos para el desarrollo urbano. Y tenemos también otros actores que son asignados por el gobierno central, responsables para la toma de decisiones en las ciudades británicas, donde empezó todo este rollo, que promocionan una línea de política urbana neoliberal. Pero, ¿cuál es la crítica? Es que hay una fuerte crítica del carácter autoritario de la intervención gubernamental y la visión fragmentada que intensificó los problemas de segregación social. No vamos a entrar en muchos proyectos de esa época, ¿no? El único que vamos a ver es la intervención urbana de los Docklands, que creo que todo mundo ha visto, ¿no? Entonces, sobre el río Tames estaban las bodegas, la zona industrial de la primera ciudad industrial de Londres, y todo esto sabemos que las zonas industriales primeras, en la primera industrialización de los países, de las ciudades, llegó un momento donde la ciudad creció tanto que ya la mancha urbana formaba parte de estas zonas industriales, ¿no? Entonces ya no era viable para una ciudad tener una zona industrial casi pegada en su centro, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de conectividad, por cuestiones ambientales también, ¿no? Por contaminación. Entonces, como un problema global de las ciudades, tenemos que las zonas industriales se mueven otra vez a la periferia y tenemos unas áreas muy grandes, unas zonas urbanas muy grandes que quedan obsoletas, que quedan en desuso. Entonces, ¿qué hacemos con estas zonas industriales en desuso? ¿Okay? Este es un muy buen ejemplo de lo que se hacía en la época de los 80. Entonces tenemos los Docklands, y para la promoción del papel internacional de la ciudad de Londres. Entonces tenemos el plan de desarrollo que se hizo como para crear un nuevo centro de la ciudad de Londres, ¿no? Un centro cívico, ahí donde estaba la zona industrial anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una resolución del problema de la carencia de espacios de oficinas en Londres Central. Tenemos una estrategia de property development. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay demanda, yo creo mucha oferta, especulo el suelo, entonces ya estoy teniendo
la demanda, ¿no?, que estaba buscando. ¿Y esto cómo se hace? A través de las empresas multinacionales. Es más o menos lo que se hizo en Santa Fe, ¿no? Vamos a crear un nuevo centro cívico en la Ciudad de México, un nuevo centro de servicios, una ciudad primermundista, como la llamaban en su tiempo, ¿no? Y ¿cómo vamos a jalar la gente a que este proyecto funcione? Pues vamos a traer empresas importantes multinacionales, ¿no?, que tengan su red ahí, y entonces ahí le damos importancia a este lugar, que antes no era nada, para decirlo así, ¿no? Transformamos la ciudad. A la Ibero se le donaron los terrenos después de estaba en Tasqueña, creo, ¿no? Y se quemó el edificio, entonces a la Ibero le donaron todo el terreno para construir su nuevo campus. ¿Y qué otra característica teníamos? Un gasto público enorme para la limpieza del suelo y la creación de la nueva infraestructura, y al final tuvimos un crack económico por el desmoronamiento inmobiliario a finales de los 80 a causa de la sobreoferta, ¿no? A final de cuentas no funcionó tanto como lo que estaban pensando, ¿no? Era mucha oferta y la demanda nunca llegó a equilibrarse con esta oferta, entonces, hablando de sustentabilidad económica, esto no funcionó. Y otro proyecto muy parecido es la zona de oficinas de la Défense en París, que es más o menos de las mismas características, ¿no?, bajo los mismos conceptos de cómo transformamos la ciudad. Después de 1990 tenemos la introducción al pensamiento holístico. Aquí tenemos unos grandes cambios a cómo concebimos los proyectos urbanos y a quienes concebimos que son los actores principales que se hacen cargo de cambiar las ciudades. Entonces tenemos una moderación de la intervención del gobierno central y estamos girando hacia una visión más holística desde la perspectiva social, con la involucración de los habitantes locales. Tenemos una promoción de las cooperaciones de 3 partes, ya no tenemos nada más el gobierno central y el sector privado, sino también tenemos las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, las famosas. Surge la dimensión de la gobernabilidad urbana, lo que estábamos diciendo, tenemos metrópolis. Cuando tenemos metrópolis significa que estamos rebasando los límites políticos, ¿no? Tenemos Distrito Federal, tenemos Estado de México y tenemos Estado de Hidalgo, ahora que tiene casi, la Ciudad de México tiene 1 millón de habitantes que viven en el Estado de Hidalgo en los últimos años, ¿no? No podemos seguir teniendo 3 tipos de gobierno, que es el del Distrito Federal, el del Estado de México, el Estado de Hidalgo, que se ocupan nada más de su pedacito de ciudad. Tenemos que tener una visión de gobernabilidad metropolitana, como es la ciudad, como es la estructura, como es la mancha urbana, así debería ser también la cuestión de la política, ¿no? Si esto no existe, es otras cuestiones, ¿no?, que entran ya, que no nos tocan, pero bueno. Y surgen los temas de ecología urbana y el término de desarrollo sostenible, con 3 dimensiones principales: la sostenibilidad económica, social y ecológica. Decían que es como un banquito, ¿no?, que tiene 3 pies. Si corto yo un pie, pues el banquito se va a caer, entonces ya no es sostenible este sistema de ciudad. Aquí está, ¿no?, la economía, el ambiente y la sociedad, y dentro de todo esto, en el punto donde todos están congruentes, tenemos la sustentabilidad urbana. Bueno, después voy a presentar los proyectos en Europa, ¿no?, que se han hecho a partir de los 90 y muchos que tienen las directrices principales de la Carta de Leipzig. Ahora les voy a presentar más o menos qué es este documento, ¿no? Entonces, en un momento, en 2007, los ministros de los países europeos se juntaron y firmaron una carta donde van unas premisas principales de cómo va a ser el desarrollo urbano y regional en cada uno de los países integrantes de la Unión Europea. Entonces, como primer punto, se comprometen los ministros a iniciar un debate político en sus países sobre cómo integrar los principios y estrategias de la Carta de Lipsia sobre ciudades europeas sostenibles dentro de las respectivas políticas de desarrollo nacional, regional y local. Aquí tenemos las 3 escalas, ¿no? Esto es súper importante, pensar siempre cuando estamos pensando en escala urbana que tenemos estas 3. Hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano integrado y la gobernanza asociada para su puesta en marcha, y para este propósito establecer a nivel nacional los marcos necesarios
y fomentar la puesta en práctica de una organización territorial equilibrada basada en una estructura urbana europea policéntrica. Ya toda Europa, todo el continente se está concibiendo como una región, ¿no? Tanto económica, tanto una región en términos de urbanismo. Entonces, las recomendaciones que llegaron a un acuerdo son que los países, las ciudades europeas consideran diseñar programas integrados para el progreso de la ciudad en su totalidad. Analizar, en base a la situación actual, los puntos fuertes y débiles de barrios y ciudades. Definir para el área urbana unos objetivos sólidos de desarrollo e idear una estrategia de futuro para la ciudad. Coordinar diferentes políticas y planes vecinales, sectoriales y técnicos y asegurarse de que las inversiones planificadas ayuden a promover un desarrollo equilibrado del área urbana. Coordinar y focalizar espacialmente el uso de fondos que hagan los agentes de los sectores público y privado y estar coordinados a un nivel local y urbano regional e involucrar a los ciudadanos y otros agentes que puedan contribuir de forma sustancial a conformar tanto el futuro. ¿Hay alguien que me pueda decir qué dice, por favor? Es que no veo. Estas son las 3 puntos que estábamos hablando, ¿no? La economía, la sociedad y el ambiente como sistema de ciudad. Estos son extractos directamente de la Carta de Lipsia, ¿no? Que he sacado para que vean. Entonces, con la perspectiva de esta política de visión integrada de desarrollo urbano, se considera que las siguientes estrategias de acción resultan de crucial importancia para el fortalecimiento de la competitividad de las ciudades. La creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad. Estos son como los puntos que cada ciudad tiene que tomar en cuenta al momento de hacer un nuevo plan de desarrollo, al momento de pensar el futuro de su ciudad, ¿no? Como nos decía Maruja. Entonces tenemos espacios públicos de alta calidad, tenemos modernización de las redes e infraestructura y mejora de la eficiencia energética, innovación proactiva y políticas educativas. Tenemos que prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad, buscar estrategias para la mejora del medio ambiente físico y fortalecer a nivel local la economía y la política del mercado laboral. Tener una educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes y fomentar un transporte urbano eficiente y accesible. Entonces, como un punto que llegan de acuerdo es que Europa necesita ciudades y regiones que sean fuertes y en las que se viva bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las categorías que yo puse como categorías temáticas grandes de los grandes problemas de las ciudades europeas y que es el concepto principal donde estamos atacando estos puntos, ¿no? El fortalecimiento económico de zonas en crisis con la creación de infraestructura de servicios de alta calidad que tienen como fin atraer actividades de sectores de desarrollo acelerado y alta tecnología. Mejorar la infraestructura de transporte y redes urbanas, mejorar la calidad del ambiente construido y la accesibilidad a zonas específicas, obras monumentales y de revitalización, por ejemplo los frentes urbanos, ¿no? Los frentes marítimos de las ciudades, que tienen como fin atraer capital, crear infraestructura urbana y equipamiento tal como salas de conciertos, etcétera, que es muy de moda, pero también de equipamiento del sector económico, como centros de convenciones. La proyección internacional de la ciudad, esto es súper importante, y las nuevas visiones en la gobernabilidad, lo que estábamos diciendo, ¿no? Si tenemos una metrópolis, tenemos que tener un actor metropolitano que gobierne esta metrópolis y no cada uno que mire nada más su pedazo de ciudad, con la creación de estructuras metropolitanas de gobierno. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Así rápido para que tengan como un bombardeo de imágenes de lo que está pasando en Europa. Como zonas industriales en desuso, el puerto de Hamburg y la creación de la Media City, que es todo este polígono aquí marcado, y cómo vamos a crear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos ahí está el proyecto, tenemos una superficie de 155 hectáreas,
un frente marítimo de 10 kilómetros y un aumento total de la superficie de centro de 40%, que es un número bastante grande, ¿no? Entonces es con la creación de vivienda, de equipamiento, es como empezar a ir a una zona industrial y crear otra vez una ciudad, ¿no? Pero con esta visión a futuro. Algo muy parecido, el Frente Urbano de Barcelona, el nuevo y antiguo, el casco viejo de la ciudad y el nuevo puerto que se hizo para las Olimpiadas, ¿no? Y cómo se ha manejado ahí, creo que todos han visto fotos. Como revitalización económica urbana en zonas de crisis, tenemos un programa urbano para la conversión de la ex zona industrial de Barcelona en sectores de nuevas tecnologías, donde se definen los polígonos que están en desuso y ahí ya estamos inyectando con uso de nueva tecnología, de eficiencia energética, de investigación, ¿no? Para ver cómo podemos resolver problemas ambientales de la ciudad, que es algo muy importante, como el Tecnoparque, por ejemplo, ¿no? Que se está haciendo ahí en Azcapotzalco. Ya vemos que esta visión de usar la nueva tecnología a favor de nosotros, a favor de las ciudades del futuro, es muy de moda y es algo muy, muy valioso, ¿no? Que se debe hacer la investigación de este tipo. En cuestiones de conectividad urbana, tenemos la red de transporte Eurostar en Ámsterdam, Holanda, donde vemos que ya estamos, es un proyecto donde no nada más como aquí no podemos coordinar Distrito Federal con Estado de México, ¿no? Sino aquí tenemos varios países que están trabajando juntos para crear una red de conectividad entre ciudades importantes. Lo que estaba comentando Maruja, ¿no? De las conurbaciones estas que ya rebasan los límites de una ciudad que se conecta con otra. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que Londres está conectado con Lille, con Bruselas, Colonia, París y Ámsterdam, ¿no? Y estas están conformando una red que está funcionando como un sistema de ciudades. Ya no nos estamos cerrando nada más a nuestra propia ciudad y nosotros funcionamos así. Es muy importante. En Holanda esto, en Ámsterdam, ¿no? Bueno, en cuestiones de conectividad urbana, el uso de nuevo transporte público, por ejemplo, la nueva tranvía de Atenas, que pasa por todo el frente marítimo, y el sistema de carretera de Atikio 2. Estas se los voy a presentar más a detalle cuando lleguemos a hablar de Atenas, ¿no? El mejoramiento del ambiente construido y de la imagen de la ciudad. En Atenas tuvimos un programa muy, muy fuerte que era la unificación de las zonas arqueológicas en Atenas. Les voy a mostrar también el plan maestro y cómo quedó, ¿no? Cuál fue el concepto y cómo quedó en verdad. Pero era pensando en la proyección internacional de la ciudad. Por supuesto, cuando pensamos Atenas, ¿en qué pensamos? En la ciudad antigua de Atenas, ¿no? Entonces, como punto fuerte de la ciudad de Atenas es proyectar eso, ¿no? Proyectar su riqueza histórica que tiene, proyectar sus zonas arqueológicas. Y qué mejor de crear un recorrido dentro de la ciudad que para un turista, para un visitante a esta ciudad, sea muy legible, ¿no? Y que pueda visitar todos estos sitios. Como otro, tenemos la revitalización del South Bank en Londres, en Inglaterra. Londres es uno de los países pioneros en esta cuestión de búsqueda, ¿no? De cómo mejorar la ciudad. Otro proyecto es la revitalización de Fáliro. Fáliro se llama ¿cómo se llama? ¿Golfo? Sí, el Golfo que está dando ahí en el puerto de Atenas, para los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahora este es un punto que, sí, como Bahía. Es un punto, bueno, cuando tuvimos las Olimpiadas en Atenas estábamos todos bien felices con la inyección de dinero que se iba a dar, tuvimos metro, tuvimos por esta cuestión, cambió el aeropuerto que estaba en el mar, tuvimos obras olímpicas. Ahora, como se está usando toda esta infraestructura deportiva, ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, esto es, creo, un problema de Grecia que no es nada más eso, ¿no? Vemos cómo está mi país ahora. Estamos sufriendo un cambio muy grande, tenemos una colonización económica donde ya uno no puede tener control de su país, ¿no? Uno no puede tener control aunque sea un país que tenga supuestamente una democracia como régimen político, sino los bancos
Los grandes bancos mundiales son los que tienen verdaderamente control sobre mi país, ¿no? Y es algo muy lamentable. Es una nueva forma de colonización. Perdón que me esté abriendo un poco, pero creo que es un tema muy importante, ¿no?, que tengamos en mente. Pero sí, ahí los ganamos, no son primeros en corrupción política, somos nosotros. Entonces, ya ven. Probablemente el segundo lugar, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que lo habíamos visto? Sí. Entonces, otros proyectos que ayudan a esta proyección internacional de la ciudad dentro del contexto global es el equipamiento cultural, ¿no? En Viena se creó este Museum Quartier, que es el barrio de museos, donde estamos juntando varios museos, estamos juntando varios equipamientos culturales y estamos creando una zona dentro de la ciudad de tal característica, ¿no? La proyección de la ciudad también se hace a través de obras de arquitectura, ¿no? Lo que estábamos haciendo de la ciudad global, de un arquitecto famoso que llegue y hace una obra, ¿no? Lo que estaba diciendo Maruja. Entonces, un ejemplo muy claro es en Bilbao, en España, todo el tema que se hizo ahí, ¿no?, en el frente. El equipamiento deportivo, lo que estábamos diciendo de Brasil, de Río, cómo va a cambiar la ciudad, ¿no? Cómo cambió la ciudad de Atenas. Tuvimos muchas ventajas, pero bueno, no se dio el seguimiento de lo que se debería de dar, ¿no? Pero generalmente una organización de un evento deportivo ayuda mucho a la ciudad a desarrollarse, ¿no? Vimos lo que pasó en Barcelona, por ejemplo, en los años 90. Aquí es una imagen, por ejemplo, de la revitalización de la zona de Wembley, en Londres, donde no es nada más vamos a remodelar un estadio muy famoso, muy tradicional, que era el estadio de Wembley, ¿no?, sino también vamos a actuar a todo el alrededor y vamos a generar unas sinergias, ¿no?, sinergias positivas. Estamos cambiando el estadio, estamos trayendo nueva infraestructura deportiva y cómo esto puede funcionar de una manera positiva en el alrededor, ¿no?, en el barrio donde nos estamos asentando. Y en Londres son los primeros que crearon un actor metropolitano que se llama The Greater London Authority. De lo que estamos hablando de la gobernabilidad, ¿no? Entonces ya estamos rebasando los límites metropolitanos, los límites políticos internos de la ciudad de Londres y estamos creando un actor que se encarga del desarrollo de la visión metropolitana de la ciudad, ¿no? Si tenemos megalópolis, como estábamos diciendo, no podemos tener mentes pequeñas, tenemos que tener mentes grandes también para grandes ciudades. Y aquí es el plan que sacaron, el diagrama principal, The Greater London Authority, donde dice más o menos cómo se va a desarrollar en un futuro la ciudad de Londres, ¿no? Entonces vemos la zona central de actividades, que es el centro de Londres, nuevos centros metropolitanos, crear la ciudad policéntrica es muy importante, ¿no? Crear actividades económicas, crear actividades de empleo en toda la metrópolis, no tener que viajar, que hacer 2 horas para llegar a tu trabajo del lugar donde vives, ¿no? Esto es súper importante. Entonces, si tenemos unas ciudades muy grandes, tenemos que generar muchos centros de actividades que sirvan para sus habitantes. Con estas estrellitas moradas son las áreas de oportunidad que se están representando. Las estrellitas grises es áreas de redensificación, donde queremos atraer nuevos habitantes. Y otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, son las áreas de crecimiento sustentable, que se dan como unos ejes principales, ¿no? Esta es una visión metropolitana de la ciudad. Esto es ver a gran escala la ciudad, ¿no? Y en Londres lo están haciendo. Muy bien. Ahora vamos a entrar a Grecia. Voy a presentar un poco el país, la ciudad, para que vean cómo es, y vamos a ver cuáles son los proyectos bajo esas premisas que se han hecho en Atenas y cómo han cambiado la estructura urbana de la ciudad. Entonces, Grecia forma parte de los 12 países fundadores de la Unión Europea en 1982, cuando se formó, y está ubicada en el sureste del continente europeo. Tenemos una superficie total de 132
1000 kilómetros cuadrados más o menos, 15 veces menos que México. Tenemos más o menos 10 veces menos de habitantes que México. Todo mi país tiene más o menos la mitad de la población de la Ciudad de México, ¿no? Este es un dato bastante interesante. La densidad de la población es más densamente poblada, como la mayoría de los países europeos, ¿no? Del continente. Y el PIB per cápita es doble que en México. Bueno, y aquí está ubicado el país, ¿no? Con los vecinos que tenemos. Bueno, en Grecia, en toda Grecia, existen 63 zonas urbanas, que son las que están marcadas con este anaranjado, ¿no? Entre ellas, la capital, Atenas, en la península de Ática, que es esta zona urbana, ¿no? La fundación de la ciudad es hace 9000 años, en la época micénica, que es de 2500 al 1200 a.C. Atenas ya tenía una población importante y poseía una fortaleza en la Acrópolis que estaba dotada de los característicos muros ciclópeos. No sé si hayan visto alguna imagen de unos muros muy, muy grandes, ¿no? Que eran para proteger la ciudad. Entonces, durante el primer milenio antes de Cristo, Atenas creció en importancia y poder para convertirse en una de las ciudades-estado dominantes de la Grecia clásica. Grecia en la antigüedad no era concebido como un país tal cual como lo estamos teniendo ahora, ¿no? Sino cada ciudad era una ciudad-estado, significa que tenía una autonomía. Por eso siempre teníamos guerra entre nosotros, ¿no? Grecia contra Esparta, Ciba y otras grandes ciudades. Pero bueno, Atenas en esa época se convirtió en la más importante, ¿no? Junto con Esparta. Y aproximadamente entre los años 500 y 323 después de Cristo fue uno de los mayores centros culturales e intelectuales del mundo y lugar de origen de muchas de las ideas definitorias de la civilización occidental, como la democracia, por ejemplo, ¿no? Que puede ser la mayor aportación de Atenas al mundo occidental, al mundo en general. Aquí les puse un plano del centro cívico de la ciudad antigua de Atenas, alrededor de 350 a.C. Creo que muchos lo han visto en varias materias, ¿no? Donde estudian la ciudad de Atenas, con el Acrópolis, con el Ágora y todo esto. Nada más para que tengan una idea, ¿no? Bueno, aquí hago un salto muy, muy grande porque Atenas perdió su importancia. Después de eso tuvimos la ocupación romana, tuvimos el Imperio Bizantino, que ya Grecia cambia totalmente la cultura que tenía de la Grecia clásica, ¿no? Y tenemos la ocupación otomana, entonces tenemos esta pérdida de importancia de la ciudad de Atenas, ¿no? La ciudad importante en toda esa época era Constantinopla, conocida como Istambul ahora, ¿no? Entonces, llegando a 1785, vemos un mapa de Atenas donde aquí todavía tenemos los muros de la ciudad, casi de la ciudad antigua que existía, con el Acrópolis y el centro cívico, y tenemos como punto importante el puerto de Pireo y la conectividad entre estos dos, ¿no? Son aproximadamente, creo, 6 o 7 kilómetros entre el Pireo y el centro de Atenas. Bueno, llegando en 1833 tenemos un cambio muy grande, donde Stamatis Kleanthis y Edward Schaubert hacen el nuevo plan de la ciudad de Atenas, ¿no? Es un paradigma de nuevo clasicismo arquitectónico en su expresión con la formulación del triángulo conector entre el nuevo Palacio Real, que estaba debajo aquí, la plaza de Omonia y las ruinas de Keramikos, que era el cementerio antiguo de Atenas clásica, ¿no? Entonces, este triángulo es el definitorio de la nueva traza de la ciudad, del nuevo centro de la ciudad. Bueno, ahora, ¿qué está pasando en Atenas? Atenas tiene el frente del mar, que es y alrededor está rodeado por montañas, donde hay muy poco espacio donde puedes pasar entre estas montañas, ¿no? Entonces llegamos en un momento donde el espacio edificable se agotó. Entonces, como mancha principal es esta, y ya después tenemos las salidas del crecimiento de la ciudad a través del frente marítimo o entre las montañas, ahí donde dejan espacio, ¿no? Por eso tenemos esta mancha urbana que no es homogénea, para decirlo así. Y
por aquí se construyó el nuevo aeropuerto de Eleftherios Venizelos en 2001 y esta fue una obra que dio este crecimiento que vemos aquí, sectorial, ¿no? Porque para dar crecimiento, crecimiento en el territorio en una ciudad, lo primero que haces es dar accesibilidad. Creando una obra de tal magnitud, significa que tienes carretera que la está conectando, entonces estás dando accesibilidad a esas tierras, ¿no? Y quieras o no, por ahí se va a dar el desarrollo. Aquí vemos lo que les estaba diciendo, ¿no? Las montañas que están alrededor de Atenas, el frente marítimo, y donde estamos buscando la salida para tener el crecimiento de la ciudad. Bueno, hablando de la ciudad de Atenas, comparémosla con la Ciudad de México, ¿no? Aquí es la mancha urbana de Atenas y aquí es la mancha urbana de la Ciudad de México. Tenemos 4 veces más de territorio en la Ciudad de México, tenemos 5.3 veces más de habitantes y tenemos 1.3 veces más de densidad poblacional. Es bastante grande la diferencia, ¿no? Yo me espanté cuando llegué aquí. Bueno, y ahora les voy a mostrar unas fotos aéreas de la ciudad de Atenas y por eso empecé a dividir la ciudad por varios sectores, ¿no? Tenemos el centro de Atenas, tenemos el Pireo con el puerto, las colonias del este y las colonias del oeste, las colonias del norte y la expansión nueva, una que se da hacia el nuevo aeropuerto y una que se da hacia el frente marítimo. Bueno, y ahora unas imágenes, ¿no? Aquí está el triángulo que les había dicho del nuevo trazo de Atenas en 1833 y vemos el centro de Atenas, ¿no? Aquí está el mar, por ahí está mi casa. Ok. Bueno, la Acrópolis voy a pasar súper rápido porque queda muy poco tiempo, ¿no? Como imágenes, el nuevo museo de la Acrópolis por Bernard Tschumi, debajo de la roca. Y aquí vemos la forma que se está edificando la ciudad, ¿no? Altura promedio son 5 o 6 pisos, más o menos. Y tenemos calles muy, muy anchas. En verano, en agosto, tenemos unas temperaturas promedio de 45 grados. No tenemos, como ven, tenemos muy pocos arbolitos, ¿no? Y es puro cemento. Imagínense qué tan rico es estar ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, pasamos al Pireo, donde tenemos la misma densidad, tenemos una ciudad muy densamente construida. Lo bueno es que somos una región muy sísmica y no dejamos más de 5 pisos, si no estaríamos más todavía, entonces seríamos atascados verdaderamente en esa ciudad, ¿no? Aquí son, por ejemplo, ven que estamos llegando hasta la orilla, hasta donde no hay más, ¿no? Y si se nos acaba, pues vamos a echar cemento, me imagino, y vamos a crecer. Ah, pues bueno, es otro tema. El puerto del Pireo, las varias secciones que tiene puerto para pasajeros, tiene puerto para bienes, materiales, cosas así, ¿no? Es un puerto muy, muy importante. Aquí es un puertito más exclusivo. Ven todo eso, ¿no? Cómo está edificado, es una cosa bastante interesante verlo. Las colonias del este, donde tenemos una densidad un poquito menos. Las colonias del oeste, igual. Las colonias del norte es donde tenemos la gente de poder adquisitivo mayor. Entonces ahí ya tenemos una nueva propuesta de ciudad que es más con esta conexión de la naturaleza que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que estas colonias están en la falda de la montaña. Para crear estas colonias, ahí está la respuesta. Si hay una zona de conservación, la que llamamos ya no es de conservación. Así de sencillo, ¿no? Entonces ya es una zona urbanizable. Es algo muy lamentable, por supuesto, ¿no? Ya sabemos todos los problemas que eso puede generar con una lluviecita que eche, ya todo el agua no tiene dónde caer y tenemos la ciudad que se inunda y todo esto, ¿no? Es lamentable de verdad todo eso. Pero las montañas que están alrededor de Atenas casi están pelonas.
Y el Frente Marítimo, ¿no? Aquí son las obras olímpicas. Tenemos el equipamiento deportivo, pero verdaderamente no se dio ningún tratamiento para espacio público, para decirlo así, ¿no? De hecho, no es accesible, no puedes cruzar la calle y pasar ahí, son zonas cerradas en la mayoría de los casos. ¿No tienen uso? Pues ahora casi no tienen uso, cuando hay un partido, por ejemplo, y ya. Pero no es un espacio público donde puede ir un ciudadano. Yo vivo a 5 cuadras de ahí, nunca he ido, o sea, no hay paso, para decirlo así. Aquí vemos otras imágenes. El Frente Marítimo, ¿no? Aquí son también las zonas exclusivas de la ciudad, porque imagínense, pues, no tiene precio, como dicen aquí, ¿no? Salir y tomar, no sé, un café, una cerveza y ver todo el mar, ¿no? Y las islas del archipiélago. Seguimos con esa, es la ciudad muy densa. Aquí cuando nos alejamos de la ciudad ya empezamos a tener hoteles, marinas exclusivas y equipamiento turístico. Y esta es la expansión nueva que se da en las nuevas tierras después del 2001 por el aeropuerto, ¿no? Nuevas obras viales de conectividad, porque si vas a crear una zona en las afueras de la ciudad, tienes que pensar en cómo se conecta con la ciudad central. El tipo de urbanización que se está dando por sectores y la expansión nueva en el Frente Marítimo, que casi toda la península que está dando ahí está urbanizada, con una densidad más chica y unas cuestiones más exclusivas, ¿no?, que la ciudad restante. Aquí vemos imágenes. Toda la naturaleza está antropizada, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son estas grandes obras directrices de desarrollo que se han dado a través del 2000 y que han dado esta imagen de ciudad que tenemos ahora, ¿no? Como primer punto es la redensificación de la vivienda en la zona central de la ciudad. Segundo punto, el Frente Marítimo como oportunidad de desarrollo. La unificación de las zonas arqueológicas, las obras viales de conectividad en la periferia, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Eleftherios Venizelos, y las obras olímpicas de Atenas 2004. Bueno, aquí vemos cómo se ha ido comportando la densidad de la ciudad de Atenas, de la zona metropolitana, a través del 1928 hasta el 2001, ¿no? Donde vemos que en la década de los 70, 80, la densidad era mayor de la que tenemos en el centro de los últimos 30 años, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hemos perdido población que vivía en el centro y se ha ido a vivir en la periferia de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Tenemos el centro de la ciudad, tenemos ya lista infraestructura, tenemos equipamiento. Entonces, ¿por qué no usar esta infraestructura ya lista para tener la población y tener que gastar en infraestructura nueva, en una expansión del territorio de la ciudad, ¿no? Es algo muy lógico. Entonces, este es el primer punto, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer otra vez la gente a que viva el centro de la ciudad? Que es algo que se está haciendo también aquí en la Ciudad de México, ¿no? El Frente Marítimo como oportunidad de desarrollo. Aquí tenemos una propuesta de Renzo Piano para el Frente Marítimo de Fáliro, ahí donde ahora no se está usando nada, que les estaba diciendo. Pues cómo podemos cambiarlo eso, ¿no? Cómo podemos crear frentes urbanos, cómo podemos crear espacios públicos para que la gente pueda disfrutar verdaderamente del mar que está dando y está hermoso, ¿no? Bueno, este es el aeropuerto que existía en la ciudad de Atenas, estaba justo dando al mar y toda esta zona lleva 11 años sin que hayan hecho nada, ni siquiera han bajado las banderas que había, o sea, no han hecho nada, ¿no? Nada más se movió el aeropuerto y toda esta zona que representa una oportunidad enorme para la ciudad ha quedado así. Entonces, ahí tenemos varios proyectos, ¿no? Porque la mayoría de las propuestas son para la reutilización del espacio a través de creación de áreas verdes y vivienda. Entonces, tenemos varias propuestas de varios despachos arquitectónicos, ¿no? De cómo podríamos cambiar todo este frente. Sí, vivienda y áreas verdes en su mayoría, ¿no? Con equipamiento que sirva para la población local. Ok, la unificación de las zonas arqueológicas. Aquí vemos la identificación de estas zonas
y cómo podemos empezar a crear circuitos y cómo podemos empezar a visualizar los flujos de los visitantes y de los habitantes locales de esta ciudad, ¿no? Cómo van a disfrutar verdaderamente de esta riqueza de zonas arqueológicas que se encuentran en la ciudad. Y aquí están las propuestas, ¿no? Varias propuestas de cómo a través del espacio público podemos empezar a unificar todas estas zonas. Y aquí tenemos lo que se está haciendo, ¿no? Peatonalizar varias calles, crear un ambiente más o menos del paisaje y de los árboles que están en este momento en la península de Ática, como era antes, y empezar a unificar estos sitios arqueológicos. Las obras viales de conectividad en la periferia, vemos aquí Atikio 2 que está empezando a correr y más o menos está rodeando la ciudad, ¿no? Entonces todo esto está dando puntos de nuevo crecimiento de esta ciudad. Y vemos todos los nodos viales que sirven para esta conectividad que sea eficiente, ¿no? El aeropuerto de Eleftherios Venizelos, vemos aquí la misma carretera, la misma calle que corre y conecta el aeropuerto con la zona, con la mancha urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, si se acuerdan, en la mancha urbana, todo este es el nuevo crecimiento, la nueva expansión que les estaba diciendo, ¿no? Si das accesibilidad, tienes expansión de la ciudad. Y como proyecto muy importante, el nuevo aeropuerto, ¿no? De este crecimiento. Y las obras olímpicas de Atenas 2004, ¿no? Donde creo que se han presentado hace 5, 4, no me acuerdo, hace 4 años, por Eftigia Burnazu. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, ¿no? De las obras olímpicas, pero este es el problema verdadero que les estaba comentando, que quedaron sin uso. A final de cuentas no les demos el seguimiento que se debería de dar, ¿no? Y ya estoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues un repaso muy extensivo y sintético de ciertos conceptos y políticas urbanas que se están generando en Europa, que coinciden mucho lo que Maruja nos decía. En el resumen que yo presenté esta mañana también algunos de estos temas están presentes. Entonces empieza a ser como una reiteración de temas, de conceptos, de temas que se están generando en el urbanismo internacional, en el urbanismo mundial. Creo que el caso de Atenas es muy interesante, ya lo hemos visto en el seminario en 2 ocasiones. Señalaba Cristos que hace 4 años tuvimos aquí una presentación de los proyectos olímpicos y su impacto para la ciudad, y también cómo la ciudad tenía que modernizar ciertos sectores para poder dar una mejor cabida a los Juegos Olímpicos como promoción del desarrollo de la ciudad. Entonces creo que es lamentable que estos proyectos pues, no hayan tenido ese impacto que se prevía y que estén ahí prácticamente sin uso y que ameriten nuevas intervenciones para poderlos rehabilitar. Sí, sin duda muchos de los temas como esto de nodos viales, aeropuertos, vacíos que quedan en la ciudad. Renzo Piano señalaba que en la ciudad hay como hoyos negros, ¿no? El ex aeropuerto, el antiguo aeropuerto, pues es un hoyo negro que seguramente tiene varios años y no han podido implementar algún proyecto. Lo mismo pasa, me parece que en México, muchas grandes infraestructuras están ahí, del periodo industrial, de la infraestructura que se volvió obsoleta, y no hay proyectos, no hay propuestas, o las propuestas que se hacen no prosperan. Creo que en ese sentido compartimos mucho estas inquietudes. En ese sentido, pues es muy ilustrativo para nosotros ver lo que está pasando en Grecia. Pero bueno, ya hay preguntas aquí de internet, ya recibimos la primera pregunta por internet del día, pero pues me gustaría que ustedes vayan pensando algún comentario, alguna pregunta para Cristos. Preguntan, ¿qué opinas de la falta de desarrollo en los complejos habitacionales multifamiliares posteriores a la década de los 70 y que se planteaban como una alternativa sustentable o viable, pienso yo, para la vivienda popular? A ver, no sé, está muy poco,
voy a tratar de reformular la pregunta, que si tienes a partir de tu experiencia o la experiencia de Grecia, si lo pudiéramos aplicar, se generaron una forma de urbanización y de vivienda en los años 70, que se planteaba en ese momento como una alternativa a las formas de urbanización y de vivienda que se habían manejado hasta la fecha. ¿Qué opinión te merece a partir de tu experiencia en Grecia? Yo creo que esto que nos mostraste de la urbanización densa, ¿en qué época se dio, Cristos? En los 50. Los 50, entonces, ¿cómo se dio esa transición entre la vivienda tradicional, la urbanización tradicional, la vivienda tradicional, a esta nueva densificación y forma de uso y apropiación del espacio? ¿Tú qué experiencias podrías platicarnos? Y espero que con eso contestemos la pregunta de internet. Sí, claro. Primero que todo, creo que Atenas tuvo suerte que no implementó grandes proyectos habitacionales de tal naturaleza, ¿no? Una zonificación tan bruta de la ciudad, porque según mi punto de vista genera más problemas de los problemas que podría resolver, ¿no? En su momento. Grecia, Atenas, se dio el gran crecimiento en la época de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se tenía que reconstruir el país, se tenía que reconstruir la ciudad de Atenas. Grecia fue uno de los países más afectados de esas guerras. Tenemos en números absolutos y en números relativos en la lista muy, muy alto, ¿no? De muertos, por ejemplo, ¿no? De estas guerras, de daños económicos que tuvimos. Entonces, como en la mayoría de las ciudades europeas, se tenía que reconstruir la ciudad. Pero Grecia y Atenas es un país, una ciudad que tiene mucho esta cuestión de que el gobierno es el que manda, ¿no? Para decirlo así. Entonces no tenemos las empresas inmobiliarias, por ejemplo, privadas, como aquí, que están conformando la ciudad a su manera, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Por más en cuestiones económicas. En Grecia todavía se daba la cuestión de que predio por predio se iba urbanizando y no teníamos un plan grande donde tenemos grandes zonas habitacionales. Entonces creo esta es una cuestión que da esta diferencia, ¿no? De la estructura urbana que tenemos ahí. ¿Qué más? ¿Qué era la pregunta? Sí, pues era eso de los conjuntos, pero yo tengo una inquietud. Tú, en uno de los conceptos que planteabas como política urbana para la ciudad es redensificar. Pero bueno, también mostrabas en uno de tus esquemas que el área central ha perdido población y ha bajado la densidad en términos generales. Pero la densidad de construcción es bastante alta, no exageradamente alta, pero es alta por el abigarramiento del espacio, del uso del espacio que se da ahí. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Hay una densidad de construcción que se generó en los años 50, 60, pero se está perdiendo población. Hay apartamentos que están vacíos en estas áreas centrales. Ese es el problema. Y si es así, pues qué efectos está teniendo y qué medidas se van a tomar al respecto. Sí, la estructura de la ciudad, los edificios sí existen, ¿no? Los apartamentos existen ahí. Ahí, como en la mayoría de las ciudades europeas, hay un gran tema, que es el tema de los inmigrantes. Aquí, como es más o menos, bueno, como yo lo percibo, en el mundo es la misma cosa, ¿no? De esta desigualdad. Nada más es una moneda que estamos cambiando y la estamos viendo de un lado y la estamos viendo del otro lado. Aquí, en América Latina, las grandes desigualdades, el racismo, para decirlo así, es de la cuestión del poder adquisitivo, si eres rico o pobre. En Estados Unidos, por ejemplo, en el norte del continente americano, yo lo percibo más que es una cuestión de la raza, ¿no? Del color, de la piel. Y en Europa, desafortunadamente, es una cuestión de inmigrantes, los inmigrantes que vienen de países más pobres. Entonces, en casi todos los casos de las ciudades europeas que ya llevan un rato, el centro está habitado por los inmigrantes. Y esto hace que los habitantes locales ya no quieran vivir al centro. Este es el gran problema, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que sí podemos tener
podemos tener, por ejemplo, de los 10 apartamentos, los 5 están vacíos y en los otros 5 se rentan por 8 horas. Es un gran problema, ¿no? Entonces hay colchones en todo el departamento y tú que estás rentando, que eres un inmigrante, que no tienes poder adquisitivo de rentar por ti solo, tienes derecho a dormir 8 horas en ese departamento y las demás 16 horas del día no puedes estar porque tu colchón lo está ocupando otro, ¿no? Entonces son cuestiones verdaderamente que dices dónde hemos llegado como dignidad humana. Primero, si yo tengo un departamento y lo rento así a unos inmigrantes, pues significa que, bueno, no sé, no soy muy buena persona, ¿no? Pero mi punto es que, bueno, no sé si contesté la pregunta, ¿no? Es por la cuestión de la migración, que aquí no lo estamos viviendo, no se puede percibir, ¿no? Pero en Europa es un problema muy, muy fuerte que está afectando todos los centros de la ciudad. Pero el tema es, hay una estructura urbana edificada ya, densa, pero que está quedando vacía y subutilizada. Entonces el problema es repoblar o implementar. El problema es atraer otra vez la población, porque hay muchos departamentos que no están rentados, por ejemplo. ¿Cómo vamos a atraer la población? Haciendo obras en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Cambiando la imagen de la ciudad. La arquitectura del departamento ahí está. No necesitamos hacer nuevos proyectos de vivienda. Pero lo que necesitamos es cambiar la cara de la ciudad, que ya no sea un centro inseguro, por ejemplo, ¿no? Como está ahora. Pero eso a través de también de empezar a repartir la población, ¿no? Y no crear enclaves de migración. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta por ahí? Buenas tardes. Felicidades por su ponencia, me parece muy interesante. Bueno, hablar ahorita de Grecia es hablar de un país en crisis, ¿no? Que se encuentra en una situación bastante difícil. Me gustaría saber de qué manera esta crisis impacta en el espacio urbano de una ciudad como Atenas. Ya mencionó lo de la autonomía respecto a no poder tomar sus propias decisiones, pero ¿de qué otra forma impacta y qué oportunidades puede representar también esta crisis hacia el futuro de Atenas? Gracias. El futuro está muy negro para Grecia, la verdad. Cuando un país empieza a vender toda su infraestructura, cuando un país empieza a vender todas sus redes, por ejemplo, el agua, la energía, pues significa que no tiene muy, muy pocas oportunidades en un futuro de empezar a crecer otra vez, ¿no? Esto sí se entiende. Entonces, todo el ingreso del país va a ir a otros lados, ¿no? A bancos que no son griegos. Entonces, este es un punto. Ahora, ¿cómo ha afectado? Yo fui en julio, visité Atenas, fui a ver a mi familia. Lo que vi, la gran diferencia es que parece ya Atenas una ciudad que está dejada totalmente nadie se ocupa. Ya las plazas no están limpias, por ejemplo, ya está invadido de basura, ya el gobierno no tiene para dar mantenimiento a los espacios públicos, porque no hay dinero, así de simple, ¿no? Y si el gobierno no tiene dinero para el espacio público, pues ¿quién se va a ocupar de este espacio, no? Entonces, Atenas es una ciudad que está totalmente dejada y nadie se ocupa. Esta es la imagen que yo percibí ahora. Y también ya el espacio público es un escenario donde el ciudadano ateniense encuentra para quejarse. Ya no es un espacio para la cohesión social, por ejemplo, ya no es un espacio donde voy a pasar un rato y disfrutar de mi ciudad. Voy a bajar al centro de Atenas para quejarme del gobierno. Entonces, esta es la nueva ciudad que tenemos. Ya han visto cuántas veces que hay revoltas urbanas en la ciudad de Atenas, empiezan a quemar todo, ¿no? Porque todo el mundo está harto de lo que está viviendo y dices, si tú no cumples, yo tampoco voy a cumplir. Es así de simple, es una dualidad muy, muy sencilla, ¿no? Dentro de la percepción humana. Creo que esta es la gran diferencia que nos hizo la crisis. Y como te dije, como oportunidad, pues yo soy bastante pesimista. No sé cómo vaya a terminar todo eso. Bueno, una última pregunta. Yo nada más una observación, porque en una de las diapositivas comentabas que Grecia se había integrado a la Unión Europea, bueno, con los países fundadores de la Unión Europea en el 82, pero eso fue en el 56 con el Tratado de Roma, creo. No, en el 82 se creó la Unión Europea, cuando nací. Fue un año muy bueno para la humanidad. Sí.
No. Ok. Y la reflexión era entonces en sentido de que, por ejemplo, tú nos presentabas ahorita el Tratado de Leipzig como una estrategia para unificar ciertos criterios y principios orientados al desarrollo de ciudades más sustentables, y por otro lado, y nos presentaste una serie de proyectos que van en función de estas directrices. Pero mi pregunta va en función de la pertinencia, y creo que tiene que ver también con el comentario de la intervención anterior. ¿Qué tan pertinente es un documento de esta naturaleza en el contexto actual, no nada más de Grecia, sino de muchos otros países de la Unión Europea que perciben esta integración a la Unión Europea más como un proceso de conflicto, de crisis, que como un proceso orientado a generar condiciones similares de desarrollo entre los países? ¿Estamos hablando de una contradicción? Sí, claro. Pero una contradicción es también cómo empezó la Unión Europea, como una concepción de vamos a crear una región donde los fuertes apoyan a los débiles y así todos seremos fuertes en algún día, ¿no? Esta fue como la idea central de la creación de la Unión Europea, ¿no? Crear una región económica donde todo se maneja más o menos bajo las mismas características. Esto nunca se dio. Ya vemos, ya han avanzado 18, 30 años desde la creación de la Unión Europea y pues esto no se ha dado. Pero bueno, esta cuestión de la Carta de Lipsia es un documento muy sencillo, de hecho son 6 o 7 páginas, no me acuerdo bien, y se puede encontrar en internet, ¿no? Son unas premisas, son unas directrices muy, muy generales. Es un poco difícil dar un documento más puntual, para decirlo así, para una zona que es tan heterogénea, como estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso creo que este documento quedó nada más en unas directrices, en unas premisas casi muy sencillas, ¿no? Como que sacamos en media hora de lo que debería de ser, en grandes rasgos, el desarrollo urbano y la concepción de cómo hacer ciudad en el futuro en la Unión Europea. No sé si contesté a tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muy bien, lamentablemente tenemos que terminar para dar paso a la siguiente presentación. Antes de que nos abandone Cristos, quiero entregarle una constancia. En la sesión anterior se me olvidó entregarle la constancia a Maruja, pero bueno, le damos su reconocimiento a Cristos y a Maruja. Pero les voy a leer por única vez la constancia para que se enteren de qué es lo que estamos entregando. Octavo Seminario de Urbanismo Internacional, del 16 al 20 de abril del 2012, Ciudad de México. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo otorgan la presente constancia a Cristos Basis por su ponencia La Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, el caso de Atenas, Grecia. Octavo Seminario de Urbanismo Internacional, 16 de abril del 2012, Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Firman el maestro Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y la maestra Maruja Redondo Gómez, jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. México DF, 20 de abril del 2012. Ese es el tipo de constancia, así lo iremos haciendo con todos los ponentes. Felicidades, Cristos. Gracias. Bien. En el programa tenemos un receso, pero estamos demorados media hora con el programa y lamentablemente tenemos que terminar a tiempo porque los trabajadores tienen un horario y cierran la sala.